so hard to bear. You give me fever. Amigas, amigos, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Se cumplen 100 días de gobierno del Atila del Nuevo Mundo, el señor Donald J. Trump. 100 días agresivamente celebrados con una narrativa absolutamente delirante que uno diría, bueno, está bien que Trump sea delirante, ese es su personaje y hay gente que le aplaude a pesar de todo, a pesar de la contundencia de los hechos, hay gente que le aplaude y ahí yo quiero meter un avisito que me paso metiendo de 5 años a esta parte. Desde hace 5 años, la Organización Mundial de la Salud, organización perseguida por el gobierno de Trump, dijo, cuidado que después de la pandemia va a venir un brote de locura clínica muy importante. Gente que se va a romper en su estructura de salud mental y se va a quebrar de alguna manera. Brotes psicóticos, depresión. Nunca hay que dejar eso fuera del cálculo, porque hay cosas tan raras que pasan en el mundo de hoy que solo se justifican desde el punto de vista de la pérdida masiva de cordura de amplias franjas de la población, porque en tu sano juicio vos podés equivocarte al elegir un presidente, pero cuando te das cuenta que desde el arranque está generando perjuicio para propios extraños, no podés seguir aplaudiendo. Inicialmente puedo decir, bueno, está bien, está intentando, pero no le sale, pero no puedo, pues yo tan rápido retirarle el endoso. Estos 100 días de Trump han sido 100 días catastróficos para el mundo. Y un ejemplo es la cuestión de Panamá. Tomemos esta referencia, estas imágenes que nos muestran al presidente Mulino y el relato de lo que pasa con esta aspiración de Trump de recuperar el canal de, casi dije el panal de Panamá, al revés, dislexia momentánea, el canal de Panamá. Y no lo entienden. Las tropas de Estados Unidos podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá, según un acuerdo firmado entre ambos países, una sensible concesión al presidente Donald Trump, empecinado en retomar el control de la estratégica vía interoceánica. El gobierno panameño descarta que sean bases militares, un asunto delicado en Panamá, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con tropas antes de entregar el canal a los panameños en diciembre de 1999. En plena tensión, el gobierno de Mulino reveló que Estados Unidos borró de un comunicado conjunto, en su versión en inglés, la frase que reconocía la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal. El jueves le pidió a Washington actualizar la nota e incluirla. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que administrar como realidad. El expresidente Martín Torrijos reaccionó en estos términos. La nueva arremetida del presidente Trump, ahora exigiendo el tránsito gratuito de buques estadounidenses por el Canal de Panamá, es inadmisible y constituye un nuevo intento de violar nuestra soberanía. El canal es patrimonio del pueblo panameño, fruto de décadas de lucha y sacrificio. Ninguna potencia extranjera puede desconocer este derecho ganado con dignidad. Presidente José Raúl Mulino, Panamá exige una defensa con firmeza y sin titubeos. La complacencia y el aislamiento no han dado resultados. Llegó la hora de convocar a la unidad nacional y a la solidaridad internacional en defensa de nuestra soberanía. El canal es panameño. No basta decirlo, hay que demostrarlo con hechos. Nuestra soberanía no se negocia, no se comparte, no se cede. Confío en la determinación de los panameños para defender lo que nos pertenece. Sé que juntos vamos a estar a la altura de este momento histórico. Bueno, ahí está lo que dice el expresidente Torrijos. El canal es panameño, no es condicionalmente panameño, no hay piolita en el tratado Carter-Torrijos suscrito con el padre de este señor Torrijos. No hay. Y la narrativa de Trump es una mentira hiperamplificada, pero una mentira inconsistente. El tema de que los chinos manejan el canal de Panamá y porque los chinos son los malos de este mundo. Esto es un relato muy del fascismo.
clásico de manual es el tema de meter miedo hacia aquel que no es igual a nosotros, satanizar al que es diferente, echarle la culpa de todo, canalizar las frustraciones de la gente hasta meter el relato. No hay un elemento objetivo documentalmente sustentable de que la República Popular China maneje el Canal de Panamá y que lo haga con la idea de perjudicar al comercio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el mayor cliente de China. ¿Qué sentido tendría generar ese comercio, ese trading que hay entre Estados Unidos y China para yugularlo, para ahorcarlo en el Canal de Panamá? Simplemente no tiene sentido. Y lo más cercano a los chinos manejan el Canal de Panamá es el hecho de que un administrador privado operativo del canal es la empresa Hutchison Whampoa, que vincula capitales de Gran Bretaña con capitales de Hong Kong. Hasta ahí, como decía Cucho, hasta ahí lo que te puedo decir. Y no hay evidencia de que se cobre mucho, de que se discrimine, de que se castigue el paso transoceánico de buques de los Estados Unidos del Pacífico al Atlántico. Entonces, hemos tenido que sufrir este tipo de cosas, atropellos a la soberanía de un país con argumentos estúpidos y que se multiplican a lo largo de la enloquecida gesta de Donald Trump en sus primeros 100 días. Y todavía hay que aguantarlo 4 años, 3 años y muchos meses, 3 años y 9 meses como mínimo. Hacemos una pausa, señoras y señores. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Tablero en Mega TV. En este final de mes, cada final de mes es una celebración. Creo que hemos tenido señales muy potentes de la brecha que separa la eficiencia de los ingresos básicos de la gente del ciclo mensual. El mes siempre dura 30 o 31 días, salvo el mes de febrero, y la platita dura 15, 17, 20 con suerte, y después hay que pedalear o comer salteado el resto de los días. En esta semana que estamos promediando, la ANDE, que yo siento que hay un objetivo estratégico del gobierno del señor Peña y de la presidencia corporativa que preside el ingeniero Félix Sosa, que hay un plan de limpiar la contabilidad de la ANDE. Entonces, muchos esfuerzos fallidos o certeros viajan en esa dirección. En este caso, en esta semana, el señor Félix Sosa habló, y la institución dijo, bueno, acá hay un plan de largas cuotitas para los endeudados. ¿Y cuántos son los endeudados? Y cerca de 400.000. ¿Y cuánto deben en promedio? 1.700.000 guaraníes más o menos adeudan. Y uno diría que si uno contrasta esa cantidad contra la cantidad de titulares de cuentas corrientes catastrales de la ANDE, que para mí el misterio es cuando el que paga la cuenta no es el dueño de la casa, que también puede suceder, ¿verdad? Pero finalmente impacta en la misma cuenta corriente catastral. ¿Qué porcentaje del total de cuentas corrientes catastrales equivale a 400.000? Más del 20%, amigos. Y luego, si tomamos 400.000 y colocamos encima de la cifra total de población que nos dice el INE, que somos solamente 6.200.000, también es una cifra cercana al 7%. Casi se diría, no sé si es una simplificación un poco riesgosa como forma de concluir, que esa gente que no puede pagar su factura de electricidad y que ya debe 4 meses o más, es un poco una definición de pobreza también. Si no te alcanza la plata para todo, te vas timbeando con aquello que no se paga en el día a día, como la comida que tenés que ir a comprar a la despensa o al supermercado. Es decir, que hay datos que revelan que se está dando una de las formas de pobreza más preocupantes para cualquier país, que es
el pobre que trabaja. Por lo general, el pobre es una persona que tiene dificultades para trabajar, que está crónicamente enferma, que tiene dificultades de base que no lo logran integrar a la fuerza productiva. Entonces es pobre por causales muy de base. Pero aquí tenemos gente que quema pestañas y suda el pan de cada día todos los días, y el pan de cada día anda escaso. Bueno, así va terminando este mes, pero trae conmemoraciones importantes. El final de abril nos trae el Día del Maestro, figura central en el gran viaje histórico de Paraguay. Paraguay se justifica desde sus grandes maestros, desde Celsa y Adela, desde Delfín Chamorro, desde Ramón Indalecio Cardoso, y figuras menos rutilantes pero no menos preponderantes en la formación del capital intelectual paraguayo. Y también saludamos el mes entrante con el Día Mundial del Trabajador. Es decir, hay fechas festivas, pero no sé si hay mucho que festejar, siendo objetivos. Pero hoy vamos a hacer que todas esas cosas converjan sobre nuestra conversación, y nuestro invitado, el periodista, docente y escritor Richard Ferreira Candia, que está lanzando en esta semana, nacional e internacionalmente, La Caverna de Asunción, que él me dirá si es su primera incursión en la literatura o si, de todos modos, esta es su más reciente incursión. Vamos a saludarlo. Richard, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo. Richard, llevas muchísimos años en la docencia universitaria, así que felicidades en tu día, e inevitablemente nuestro coloquio de hoy va a pasar por ese patio esencial de la educación. Sí, muchísimas gracias por el día. Y cuando estabas mencionando eso, una palabra que me vino en mente cuando mencionaba el tema de docencia es el cansancio. O sea, es una suerte, digamos, de que hay un cansancio generalizado en la docencia en general en Paraguay, ¿verdad? Y podríamos ir un poquitito analizando también por qué ese cansancio, que obviamente afecta en todos los niveles, ¿verdad? Al maestro mismo, a la educación misma y a todo el sistema educativo, ¿verdad? Este año, Richard, el arranque de Hambre Cero, por ejemplo, resignificó el trabajo del docente de primaria, que pasó a ser asistente de cocina, asistente de comedor también, y todo por el mismo sueldo. Sí, y hay que ver del lado también positivo de eso, ¿verdad? Porque quién mejor que podría, digamos, ayudar a, si se comprende, digamos, cómo se debe alimentar uno, quién podría, digamos, estar guiando eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es un rol que realmente, así como decís, bueno, recordaremos nosotros en los 80, cuando éramos niños, también los docentes eran los que nos decían más o menos qué comer, si se podía comer, ¿verdad? Que es lo que más o menos está pasando ahora, ¿verdad? Es un tema interesante, y así como decís, cumple un rol, digamos, importante también, ¿verdad? El tema de alimentación escolar, evidentemente, es algo que genera mucha discusión desde el punto de vista, digamos, presupuestario, de las denuncias, ¿verdad? Pero operativo principalmente, se ven muchas fallas en ese aspecto. Indudablemente es algo que es muy necesario, digamos, para los niños. Richard, pero hablemos de tu libro y hablemos de ese orgullo que yo siento por mi profesión, y poder decir que, por ejemplo, en este momento, si uno busca las grandes voces de la literatura paraguaya, y estaremos hablando casi en un 100% de los casos de periodistas, el caso del gran Alcibiades González del Valle, de Bernardo Andy Farina, de Andrés Colmán Gutiérrez, que Andrés en particular fue compañero tuyo en tus largos e interesantes años en el diario Última Hora. Sí, y quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque gracias por el título de escritor, no me considero escritor, ¿verdad? Sí, digamos, una persona que dedica a la narrativa, sí, ¿verdad? Claro, parecía, Richard, que en cada periodista... Y por eso digo, sí. Pero el escritor para mí es Joaquín Alcibiades González de Valle, Neri Farina, ¿verdad? Que sí, digamos, escriben y escribieron. Esta efectivamente es la primera novela. Sí, escribí otros libros relacionados al periodismo,
¿verdad? Pero como novela sí, ¿verdad? Yo creo que me queda grande el título de escritor, por eso aclaro, ¿verdad? Hay que ganarse los Entonces, yo galones. creo que hay que ganárselo, ¿verdad? Y es la primera novela, ¿verdad? Que estoy sacando. Y justamente, si ves la contratapa, que para mí está bellísima, una edición que hizo el lector, a quien agradezco muchísimo, a Pablo y a todo el equipo, el que escribe digamos, la reseña del libro es Alcibiades González del Valle, ¿verdad? Precisamente. Precisamente él fue el Que sin primero duda que es leyó. un aval Sí. interesante. Para mí personalmente fue bastante... bueno, es como que al darle La bendición. sí, la bendición, dije, ok, publico, ¿verdad? Fue así, realmente. Richard, yo recuerdo de tus años de alta actividad periodística que escribías columnas semanales, no recuerdo si en el diario Última Hora o si en el diario Noticias, donde apelabas a la figura de un interlocutor, es decir, englobabas en un interlocutor probablemente muchas fuentes con las que solo podrías hablar bajo la condición de nunca revelar su identidad en los tiempos de la larga transición paraguaya hacia la democracia y con ese oficio conspiracional, no sé si estoy inventando una palabra, del Partido Colorado y sus infinitas conspiraciones internas. O sea, a través del comandante tenía una sola identidad, pero muchas voces. Es así, y justamente... Era también un ejercicio literario interesante, sí, narrativo. Y el libro es el personaje, es el comandante, ¿verdad? Para contarte un poco, ¿verdad? Que nace un poco de esa suerte. Comenzó escribía en el diario Noticias inicialmente, pero digamos como una columna así bien analítica en el diario Última Hora, y apareció la figura del comandante, ¿verdad? Como un personaje en el 2006, 2007, 2008, de alguna manera se consolida ya como un espacio en el diario, y esta es la continuación, es la historia, digamos, de esa conversación. Que hay que aclarar, hay que decir de que no era una conversación con un periodista sobre temas políticos, sociales, del momento. Y que no era una cuestión nueva, ¿verdad? Te acordarás de Mauricio Schwartzman, ¿verdad? Mauricio Schwartzman. No el que murió en el 2021, o sea, que el mismo nombre. Mauricio Schwartzman fue un gran cientista social, sí, y una gran persona, Mauricio. Exacto. Fue mi jefe en el diario Noticias, en el área de arte y cultura, y él escribía los domingos su columna de análisis y hablaba, digamos, y él nunca revelaba que era un coronel, ¿verdad? Entonces era una suerte de conversaciones en ese momento con el coronel. Y eso ahí por el 2006 es como que rememoré un poquitito de eso, buscando algunas nuevas narrativas cuando eso ya era difícil, digamos. Pero el que tiene la patente del interlocutor imaginario es Gabriel Casenave, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo te va, Gabriel? Exactamente, ¿verdad? Y ahí nació, ¿verdad? Nació el comandante, siempre aclaro que no es porque, ¡ay, qué brillante idea! No, pero no, por favor, era un... Y hay estilos también en otros escritores. En este caso vamos a encontrar datos del libro que se parecen demasiado a la realidad, ¿o? Es un libro, es una novela donde hay hechos reales y obviamente con la caverna que es real, ¿verdad? hasta que lo lean el libro, ¿verdad? Y entremezclan dos cosas, ¿verdad? Algo que siempre me apasionó, que es la política del poder, es decir, la caverna, o sea, el poder dentro de la caverna, ¿verdad? Habla un poco de barrios de Asunción, es decir, que la caverna pasa por varios barrios de Asunción, y en medio de eso se desarrolla la historia. Por un lado, digamos, más político. Y del otro lado, lo que plantea un poco a nuestra edad ya es el tema de la vida misma, ¿verdad? O sea, entender un poco que una suerte de que la vida es como una caverna también, donde vos entras, empezás a recorrer, encontrar diversas entradas, salidas. Estalactitas y estalagmitas. Sí. Y por supuesto murciélago colgando todo lo que puedas imaginar, ¿verdad? Y se entremezclan un poco eso, ¿verdad? O sea, hay mucho de verdad ahí, mucho de verdad de historia. Hay muchas cosas, digamos, que ocurrieron y siguen ocurriendo a nivel político del poder, se refiere más al poder. Palabra clave, poder. ¿Es también una reflexión sobre el poder o es un viaje sobre esas cosas que un extranjero creería que son de ficción, pero en realidad es
es la febril realidad de un país que a veces cuesta explicar, que es el Paraguay, donde pasan cosas que normalmente no pasan en cualquier lugar del mundo. El libro, y se explica en una parte, son muchos libros en un libro. Es decir, se toman referencias históricas, se toman análisis de grandes autores paraguayos, Elio Vera, Alcibiades González del Valle, que van contando un poquitito cómo es el paraguayo, qué sucedió, qué sucede. Para el extranjero, que ya hace en estos días leyó un extranjero que viene, o sea, un italiano, dijo, me muestra un poco lo que es Asunción y lo que es la sociedad paraguaya, ¿verdad? O sea, tiene esa intención también un poco de contar. La idea es reflexiva, esto, digamos, de pensamiento, viene hace 10 años más o menos. Era escribir también para la gente que es joven, sobre todo, que desconoce mucha parte de la historia, ¿verdad? Entonces se encuentra, digamos, una suerte de hilo con la caverna, pero cuenta un poco de la historia. Richard, un referente de la política paraguaya, no precisamente un virtuoso referente, pero referente al fin, uno que murió, lo enterraron y ya 4 metros bajo tierra pateó la tapa del cajón y volvió a revivir. En una ocasión, in vino veritas, me dijo, el poder no hay que llegar al poder. Hay que tener poder, pero cuando llegas ahí no creas que eso ya es tuyo para siempre. Hay que ejercer el poder. Y me dijo algo súper interesante. Cuando estás frente a una situación en la que tenés que tomar una decisión urgente, a veces la peor decisión es la mejor decisión en tanto vos sigas siendo la referencia del poder. Diciéndome, hay veces que es mejor hacer mal que no hacer nada. Porque el hacer mal te va a traer problemas, pero el hacer nada te va a disminuir tu capital de poder. Exacto. Y hay ejemplos a nivel histórico reciente que ocurrió en eso, ¿verdad? Se mencionan también algunos casos ahí en eso, ¿verdad? Este libro más se refiere, digamos, un poco más al tema del poder oculto, que siempre quiere ocultar algo, ¿verdad? Y que en la caverna es como que es el lugar donde se esconden algunas cosas históricas. Y el libro está planteado, digamos, o sea, uno podría leer el libro leyendo pequeñas partes, es decir, que vos podés leer el capítulo 1 y te vas al capítulo 4 y vas a encontrar otra vez, o sea, vas a poder entender bien. Y en uno de los capítulos se reproducen esas conversaciones que eran de los análisis políticos, análisis, digamos, sociales, que se publicaron en el diario Última Hora y en otros lugares. Y en esa parte se analiza, digamos, la parte más política, ¿verdad? O sea, tiene su componente bien fuerte político, o sea, habla de la pseudoparticipación, por ejemplo, que es algo bastante... Richard, vos tenés cara de bueno. ¿Este es un libro bueno o va a traer polémica como el último libro de Katia González, donde hay alusiones elípticas y el príncipe de las tinieblas y qué sé yo? Y que ya hubo polémica en medios de comunicación y dicen, no, pero yo no dije eso. No, a ver, comencemos de una novela. Partamos de que es una novela con hechos que son reales. La gente va a poder darse cuenta que es lo real y que es lo fantasioso, la ficción. Se mencionan apellidos conocidos dentro de la novela, ¿verdad? Con hechos bien particulares que te dan la pauta de que ocurren cosas, ¿verdad? O ocurrieron cosas. Polémico, no sé, si me preguntas si es bueno o no, ¿verdad? Yo le digo, que te responda Alcibiades González del Valle, que si querés leer, él dice, bueno, atrapante de la inicio bondad a fin, personal. dice, atrapante inicio a fin, dice así. Ahora, Así que, Richard, cuando decís una novela y hablas de la ficción, nos estás diciendo también con el misterioso lenguaje de quien tiene una buena pluma. Eso también es cierto, solamente que la probanza de eso me llevaría demasiado tiempo, así que vamos a ponerlo como ficción. Lo que me remite a uno de mis escritores predilectos y a uno de mis libros predilectos. Yo de viejo ya descubrí que no soy un lector, yo soy un relector. Siempre elijo volver a los libros cuya lectura más placer me da. Tengo libros nuevos, traigo libros nuevos, pues siempre vuelvo, casi mi terapia de última actividad del día es agarrar a un García Márquez y agarrar a un Tomás Eloy Martínez, que en Santa Evita hace un relato que tiene, digamos, una consistencia lineal histórica muy interesante, pero hay muchos gaps que se llenan con buena literatura, donde uno
está tan bien contado y tan consistentemente también que vos decís, bueno, esto capaz que no sea invento nomás. Sí, y es, digamos, o sea, no me comparo obviamente a ese nivel, pero Periodista trata de también, jugar, Tomás Eloy. Sí, sí. Trata de jugar un poco con eso, ¿verdad? O sea, yo creo que para mí particularmente, o sea, llenó la expectativa. El libro está cortado, te cuento, ¿verdad? O sea, tuve que sacar más o menos como 80 páginas de lo que era originalmente, pero es más extenso de eso, ¿verdad? O sea, esto es un resumen, digamos, de esto, ¿verdad? Logra, y eso lo digo, digamos, siempre logra reflejar lo que quiero decir, ¿verdad? En forma resumida, pero llega uno a una edad en que hay cosas que uno quiere decir, ¿verdad? Y bueno, para mí era decir esas cosas, contar cosas, y creo, o sea, hasta ahora las personas que leyeron dicen, bueno, ay, me encanta, ¿verdad? Un libro corto, se puede leer en 2 días, ¿verdad? Releer después si querés, ¿verdad? Pero me llena de satisfacción personal de haber llegado a esto. Fue muy difícil decidir publicar una novela, no es simple, había sido, ¿verdad? O sea, es como que uno expone mucho de sí mismo en una novela, ¿verdad? Más allá que sea ficción. Y romper eso es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando uno empieza a mezclar realidades propias, realidades vividas, y eso llevarlo, digamos, a la novela de una manera ficcionada o real, ¿verdad? O sea, Richard, ¿ya hubo lanzamiento local del libro? ¿Ahora habrá lanzamiento internacional? No, el lanzamiento, y de vuelta agradezco al lector, a Pablo, que es el que está moviendo todo esto. La presentación se hace el 7, ¿verdad? Lo que hemos decidido es que ya están en las librerías del lector, ¿verdad? Desde el fin de semana, ya se pueden adquirir. La presentación aquí en Asunción se va a hacer el 7, miércoles, ahí en el lector, en San Martín. Y entre el 9 y 10, no, el 10 y el 11, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, vamos ahí a acompañar, ahí sí, a escritores ya consagrados, ¿verdad? Y vamos a estar presentando de alguna manera también ahí. Así que para mí es algo muy grande, ¿verdad? O sea, que de la presentación en Asunción ya estar presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es sin duda un salto enorme, muy sí, interesante. Es un salto muy grande, ¿verdad? Señoras y señores, el docente y periodista y escritor, aunque lo tome con mucha modestia, Richard Ferreira Candia, que nos va a seguir acompañando a vuelta de la pausa para hablar de algo más profundo e intrincado que la caverna de Asunción, la educación de Paraguay. I love you. Never hard to bear. You give me fever. Esta mañana en la 780 M Radio 1 de Marzo y Mega TV, en el programa La Hora de los Contras, donde tengo el honor de compartir con la senadora nacional Katia González cotidianamente, hablábamos con médicos residentes que hace 3 meses que no cobran. Y uno se pone a calcular, en una profesión donde formarte como médico te lleva 12 años de tu vida, y luego cuando comenzás a trabajar te dan turnos de 24, 36 y 48 horas, y encima no te pagan por 90 días. A esa profesión solo podés entrar por amor a la humanidad, por vocación, una vocación que puede tener su componente racional, pero tiene, digamos, revela mucho la espiritualidad de la persona abrazada a una profesión como la medicina. Y en Paraguay, sin duda, la docencia también está revestida de esa dignísima pobreza que no debemos normalizar. Hoy es el Día del Maestro y a mí me pone muy contento estar en compañía del docente universitario Richard Ferreira, queridísimo amigo de muchísimos años de servicio en la docencia universitaria, y tener en la línea telefónica a una legendaria maestra de maestras, a una formadora de docentes y también una legendaria maestra de artes plásticas, María Victoria Servín, Mavi Servín. Mavi, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, buenas noches, y que feliz día, gran maestro también. Muchísimas Todos gracias. somos maestros. Mavi, vos que trabajás esa materia prima de la persona que
tiene el proyecto personal de convertirse en maestro, en maestra. Vos que moldeás esa argamasa, ese barro esencial, ¿qué pulsás el día de hoy? ¿Qué le mueve a las personas a ser maestros, a elegir la docencia como un camino y como una caracterización de su propia persona? ¿Cómo quiere ser vista en la sociedad? ¿Por qué estudian hoy hombres y mujeres para ser docentes? Bueno, inicialmente tenía que ver con la vocación, que tiene que ver con el llamado, con sentir uno que ese es el camino de la vida. Yo pienso que como el que nace como para ser país, ya es luego nomás, y después se convierte. Igual que un maestro, que siente, una maestra, que siente que esa es su misión de vida, su razón de vivir, y como se diría en Japón, el ikigai, esto que hace que uno viva una vida plena, porque uno no puede variar eso. Yo nunca tuve una duda, nunca dudé que iba a ser maestra. Bueno, vengo de papá maestro y mamá maestra, y entonces mi camino fue ese, con una pasión extrema, extraordinaria, que es lo que perdura en mí hasta el día de hoy. Hay muchas variantes en este momento a nivel social, cultural. Es una carrera que tiene una salida laboral inmediata, más para la gente del interior, por ejemplo. En este momento la gente decide por esta carrera porque yo no sé si tienen más facilidad de ingreso en las universidades de educación o, bueno, es una salida laboral inmediata ya. Pero el nivel de la vocación ha variado en este momento. Pienso que en este momento hay muchas falencias, muchas cosas que arreglar en cuanto a formación docente. Hay gente que está trabajando mucho y hay niveles que han progresado muchísimo, hasta el doctorado en educación, y bueno, y la gente permanece en eso. Pero el nivel de la gente es bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante simple. Y hace falta la pasión. Mavi, y quiero que participemos de la conversación los tres acá con el profesor Ferreira Candia también. En Paraguay, lamentablemente, en el relato de los últimos 20 años, por no hacerla muy larga, se ha bastardeado la educación y la formación de médicos, la educación y formación de abogados, atropellaron todas las profesiones posibles desde las universidades de garage. Y Richard, últimamente veo también que se habla mucho y casi como una zona tóxica los institutos de formación superior. Sí, hay déficit, coincido, un gusto, profe, un gusto estar con usted. Yo le agrego otra vez lo que dije hace rato, que es como que hay una suerte de cansancio generalizado del plantel docente en general, ¿verdad? De todos los niveles. Respecto a lo que mencionas, primero mencionar que hay 57 universidades hoy. Bueno, eran 57 universidades, de las cuales la mayoría son universidades privadas. Es el 83% creo que es el de universidades privadas, tenía anotado por acá, pero más o menos eso. Y se suman también los institutos de formación docente, ¿verdad? Hoy día, que ahí la profe nos va a contar mejor. Yo no sé, profe, si usted coincide que también muchos están más buscando salir de una titulación, por ejemplo, de licenciatura y dedicarse a la docencia universitaria, o cómo es, digamos, el de la docencia para el sector primario. ¿Verdad? Es un tema que se debe analizar mejor, ¿verdad? Partiendo de hacia dónde estamos yendo, sin sin decir esta universidad es mejor o no, pero estos datos te dan una suerte de referencia hacia dónde va la mayor cantidad de estudiantes, digamos, universitarios, ¿verdad? Claro. Tenemos a nivel global
Trajo su Cupiatini. Sí, no, profesor soy Ferreira. malísimo en la memoria. Rápidamente, nomás como para un análisis, que yo sé que te gustan los números. 1.200.000 estudiantes en escuelas públicas, básicas. 324.000 privadas. Digámosles que llegamos a 1,5 millones de estudiantes, digamos, año. De esos, de 6 a 14, el 97% va a la Educación escuela pública. De 6 a 14 años, el 97%, digamos, va a la escuela. De 15 a 19, el 70% baja. Baja la escolaridad. Un promedio de estudios de adolescentes de 15 años para arriba estudia 9,9 años, 10 años más o menos. Es decir que la escolar básica terminó y terminó ahí su mundo. En la urbana, 10,8 años más o menos del nivel, y la rural, 8,1. Decía, hay entre universitarios entre 200 o 300 mil, supongamos que sean 300 mil. Nosotros teníamos 1,5 millones de estudiantes de la básica, es decir que 300.000 de esos llegan a la universidad. Eso no quiere decir que todos terminen. Hay un nivel altísimo índice de deserción. 83% efectivamente de las universidades privadas, y serían 240.000 estudiantes en universidades privadas y 53.000 más o menos en la pública. O sea, tiro estos números para ver un poquitito, digamos, dónde está el desfasaje. Son altos números, pero están bajos para poder hacer un buen trabajo. Sí. Pensándolo bien, es poquísima la cantidad de gente que puede tener un cambio importante y significativo. Todo se puede cambiar. Es tan posible hacer algo hermoso. Es tan posible. Mavi, el ser maestros en el nivel primario y secundario en la educación pública en Paraguay es administrar mucho más que la planificación de contenidos del día. Es pulsar la situación de cada alumno. Yo he podido recibir de algunos maestros relatos de maestros de escuela secundaria nocturna que, por ejemplo, se dan cuenta de que suena el timbre del recreo y muchos alumnos salen a comprar un alimento, por ejemplo, pero hay alumnos que se quedan en el aula porque no tienen con qué sufragar esos gastos. Entonces, esos maestros tocados frente a esa necesidad, que traen su viandita, su sándwich, su empanada, lo que sea, y cargan un poquitito más para compartir con ese alumno que llegaría al final del día sin nada en el estómago. Es decir, el maestro paraguayo de la educación pública tiene que administrar realidades durísimas, Mavi, Richard. Sí. Totalmente. Realmente es pesado, es fascinante, es emocionante trabajar, pero también hay sectores, hay zonas donde realmente no hay nada, donde los maestros son realmente los héroes en este tiempo. Puede haber variaciones, como somos todos, ¿verdad? Hay maestros que son un lujo y hay otros que, pobres, tienen que seguir adelante como pueden. Pero el verdadero héroe de la época en educación es el maestro, la maestra, y la maestra rural, y la maestra, ni siquiera la maestra rural, la maestra de los colegios públicos, inclusive los del centro de Asunción. Las maestras, por ejemplo, de la escuela Celsa Sperati, que es una escuela extraordinariamente significativa a nivel histórico, social de nuestra Asunción. Está en un edificio que no se puede tocar porque es patrimonio, porque es de la época, era la primera escuela normal de profesores. Y en este momento la maestra yo colaboré con las maestras de ahí para mandar pintura para que puedan pintar su aula. Las maestras se fueron domingo y feriado a pintar su aula y hay partes donde no se puede caminar porque corre riesgo de derrumbe. Y esa maestra tiene que dar clase ahí y tiene que gestionar toda esta historia de la nueva comida. Y es un trabajo sumamente importante, no es un trabajo suave ni liviano.
Es un trabajo de todos los días y es en el centro de Asunción del Paraguay. Escuela Celsa Esperat, tienen que visitar. Hermosa es, toda la balaustada y todo lo que hay, pero hay que hacer que sea hermosa. Hay que hacerlo. Richard, desde tu posición y condición y ejercicio de la docencia universitaria, si bien es una órbita que se rige por sus reglas propias y tiene un nivel de dependencia no tan subordinado del Ministerio de Educación y Ciencias, a 1 año y 9 meses de este proceso de gobierno, ¿vos lográs leer una línea directriz como para decir, bueno, este ministro está tratando de lograr estas cosas y la está iniciando, tiene los problemas, pero hay un norte que podamos medir, que es lo interesante de todo, tener una diagnosis inicial, un proyecto para modificar esto y un plazo de llegada donde vos puedas decir, bueno, estábamos acá, ahora estamos acá, evolucionamos, estamos estancados, está bien o está mal. ¿Lográs leer una línea? Mira, Quique, yo creo que uno de los, no sé si llamarle error, pero una de las oportunidades, por decir así, que se desperdiciaron fue el momento en que se habló de la transformación educativa, que durante 1 año y algo ya no se habló de eso, ¿verdad? La profesora que tiene mucho más años que yo y mucha más experiencia sabrá que, y vos, Quique, y la audiencia, que eso era fundamental para analizar cómo estamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener un norte si no se está analizando eso? Yo creo que los gobiernos... Es mucho trabajo y hay que hacerlo. Sí. Eso es lo único que yo puedo decir. Yo en este momento no estoy directamente en clase con la gente de formación docente, pero sí hay que hacer una revisión general de todo el proyecto educativo, porque han sacado muchas horas de práctica y la práctica es el día a día de la maestra. La maestra necesita como ingrediente primordial para su trabajo tener las prácticas para saber cómo se hace. Pero eso se redujo considerablemente teniendo semestres. Eso que tenían antes en formación docente tenían 3 años ininterrumpidos. En este momento tienen 6 meses nada más de estas materias que son materias de operación diaria, de nivel inicial y escolar básica también. O sea, no tienen idea de lo que tienen que ir a hacer y sus prácticas duran 1 semana. Estas actividades de práctica que tienen en las escuelas. ¿Y qué se van a ver otra vez? Se van a ver los estereotipos que son los que se establecen y son los que les funcionan a las pobres maestras, y no hay ninguna posibilidad de innovar porque hay que rendir, hay que presentar trabajos prácticos y tener notas. Entonces toda esta vivencia que tiene que ver con el caminar con el maestro, como la metáfora del gran maestro, seguir y comer con el maestro y participar de las actividades expresivas en las comunidades diferentes, eso se perdió porque le atrapó el programa que se tiene que desarrollar. Y eso hay que rever otra vez. Pero es posible. Quique, quiero profesora, agregar... Sí, adelante. Richard, le quiero despedir a la profesora María Victoria Servín. Muchísimas gracias, Mavi. Como siempre, es un placer hablar contigo y nos deja siempre también el sabor de que tendríamos que volver a encontrarnos aquí en el aire de Mega TV con más tiempo para hablar más extensamente de este que es el mayor tema que se pueda elegir para conversar en Paraguay, porque si no tenemos tiempo y no le dedicamos una mirada más profunda y discernida al tema de la educación, nos estamos equivocando en nuestras prioridades. Gracias, Mavi, un abrazo emocionado en el Día del Maestro. Muchas gracias. Richard, querido amigo, gracias por la múltiple buena noticia de que en medio de tus múltiples actividades encontraste tiempo para parir este hijo, que parece que duró más de 9 meses y el parto no ha sido dulce como todo en la producción de bienes intelectuales de Paraguay, todo en contra también. Así es, o sea que fue bastante tensión en estos últimos meses, fue bastante tensionado. No pensé que iba a ser así realmente. Pero bueno, muchísimas gracias, Quique, ¿verdad?, por la invitación. Un gusto siempre hablar contigo, ¿verdad? Debemos retomar nuestros cafés sin azúcar, por favor, ¿verdad? De manera que podamos ahondar temas que nos apasionan, ¿verdad? El docente universitario, periodista y estrenándose en
en la escritura como novelista Richard Ferreira Candia. Vamos a una pausa. Juliet, Juliet, she fell. Amigas y amigos, al despedir este programa, por supuesto que tenemos una obligación de registro y es dejar asentada nuestra gratitud a los docentes de hoy y de siempre, a esos maestros y maestras que han tocado nuestras vidas, que nos han devuelto una mejor imagen de nosotros mismos. ¿Cuántas historias particulares se cuentan teniendo como línea divisoria el día en que un maestro o una maestra nos elogió alguna cualidad o alguna capacidad y ahí descubrimos de que somos más interesantes y talentosos de lo que hasta ese entonces creíamos? Y a partir de ahí se abre la mente, el espíritu de las personas en el universo del aula. En un país donde a cada año al menos 500.000 de niños y niñas quedan fuera de las aulas porque la pobreza de las familias es tan triste como solemne que los padres deben elegir qué hijos van a la escuela y qué hijos no. Hay entre 400 y 500.000 niños fuera de aulas todos los años y quedan fuera de muchísimas cosas. Primero, de ese derecho esencial de ser educados y todo lo que entrega la educación, no solamente los saberes concretos que se escriben en una pizarra, sino también la forja del carácter de las personas. A pesar de esas dificultades y limitaciones, tenemos que agradecer y felicitar la tarea de los docentes, digo, los de hoy y los de siempre. Feliz día, maestros y maestras. Buenas noches. Never know how much I care.